Hoy nos toca ver la parashá número 17 y veremos cómo los mandamientos nos conectan con el Eterno y nos pueden llevar a otro nivel de adoración, de fe. Pero es importante cómo está nuestro corazón. Hoy veremos eso. Soy Ernesto Rosas de Ministerio 710. No te vayas. ¡Comenzamos! Ministerios 710. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días. ¿Cómo están? Soy su amigo Ernesto Rosas. Les saludo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Estamos en México, a una hora de la Ciudad de México, más o menos 1 hora y 20 minutos. Y pues bueno, nos toca la parashá número 17. Hoy vamos a estar reflexionando puntos relevantes. La parashá 17 se llama Itro o Itro, como ustedes le llamen, o es Jetro en español. Estamos hablando de lo que es el suegro de Moshe. Y las escrituras que nos toca estudiar y reflexionar, y pues el cual te animo a que lo leas, es Éxodo 18:1 al capítulo 20, versículo 23. Y luego viene Isaías en la Haftará, sefardita, capítulo de Isaías número 6, del 1 al 13. Y en eso vamos a estar reflexionando y tomaremos una parte de lo que es Isaías para conectarlo con lo que es la parachá. Y pues bueno, estamos viendo que se empieza a preparar todo lo que es para recibir los mandamientos, la ketubá, ¿sí? Lo que es el pacto matrimonial, ya empieza ahí a prepararse. Ya enseñé, no recuerdo en qué momento, voy a buscar la manera de poner el link de cuando enseñé sobre el tercer día, para que esté también aquí en esta grabación en Facebook y en YouTube, para que puedan estudiar y recordar esa enseñanza que se llamó al tercer día, que habla de la preparación del pueblo de Elohim, de Israel, después que salió de Egipto, para poder recibir, ahora sí, la Torah iba a ser entregada y el pueblo la iba a recibir. Entonces, recordemos que todo el universo fue creado, o sea, la Torah es parte importante y Yahweh actuó y creó todo lo que es el universo y creó esta tierra conforme a su Torah, y luego la Torah que él tenía ya la tenía que entregar a un pueblo, y el pueblo que aceptó ese reto de recibir la Torah y poder hacer luz a las naciones y poderlo compartir a las naciones es el pueblo de Israel, el cual desde ese momento del monte Sinaí, que se hizo ese pacto matrimonial, a que tú vas, que son las 10 palabras o los 10 mandamientos, como se conoce, es un pacto eterno. O sea, el hecho de que nuestro Eterno hizo una alianza con Israel no significa que después del Mesías Yeshua, nuestro bendito Mesías, ya el pueblo de Israel fue desechado, como algunos así lo han dicho. Los pactos son eternos, los pactos que nuestro Padre hace son eternos. Hizo un pacto con Israel y ese pacto se permanece hasta el día de hoy. Israel no ha sido desplazado, como algunos piensan, sobre todo en la doctrina ecuménica que nació en el catolicismo después del segundo siglo de esta era común, donde han visto, han buscado la manera de desechar, hacer a un lado al pueblo de Israel, diciendo pues que ya el pacto ya no es con ellos, sino ahora es con la iglesia que Jesucristo formó. Y pues yo quiero decirte que nuestro Mashiach en ningún momento hizo una nueva religión o una nueva iglesia, en ningún momento lo hizo. Los primeros discípulos fueron judíos, ¿sí? Y en el primer siglo fueron, pues vamos a llamar israelitas, de diferentes tribus, y en el primer siglo vemos que toda la base principal de la congregación, pues eran israelitas, que también se estaban uniendo los, ¿cómo se dice?, gentiles, o sea, otras naciones que estaban haciendo pacto con el Eterno, creyendo que Yeshua era el Mesías enviado por el mismo Rey del universo.
Bueno, la base de los mandamientos, cuando empezamos ahí en Éxodo capítulo 20, y empezamos a ver cómo, bueno, en Éxodo 19, decía yo hace un momento, habla de 3 días de preparación, de lavar las ropas, pues las ropas, cuando hablamos de ropas, según ahora sí que Pablo, en su carta a los Efesios, también alguno en Colosenses, aunque dicen que Colosenses fue una carta escrita en nombre de Pablo, según dicen los filólogos, pero en fin, la esencia es esta, que cuando habla de las ropas está hablando de nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de hablar, de pensar, de comportarnos, porque el comportamiento es el resultado de los pensamientos. Entonces, tal cual como dice Proverbios, la manera en que tú piensas, así eres tú. Y la manera de los pensamientos que podamos tener, pues eso nos va a llevar a tener un comportamiento en esta vida. La manera de pensar nos va a llevar un comportamiento con la esposa, con el esposo, nuestro cónyuge, con los hijos, y todo tiene que ver con los pensamientos, mis queridos. Entonces, aquí hay un punto. Cuando estamos hablando de las ropas, lavar nuestras ropas, está diciendo que nosotros debemos limpiar, mejorar esa manera de conducirnos, y lavar las ropas significa que estamos confesando nuestro pecado de nuestra manera de conducirnos, de nuestra manera de comportarnos. Es posible que ya antes nosotros, quizás antes éramos fornicarios, adúlteros, ladrones, asesinos, mentirosos, en fin, diferentes pecados, adoradores del maligno. Pero ahora, cuando nosotros conocimos al Mashiach, Yeshua, y creímos en él, y que por medio de él entramos a esa puerta para entrar en pacto con el bendito Padre, entonces ahora nosotros ya dejamos toda esa vida interior, pero bueno, gracias al Padre ya no, por decir, ya no matamos, ya no robamos, ya no hacemos lo que hacíamos antes. Pero es posible que en algún momento tenemos un mal comportamiento, quizás decimos algo que está fuera de lugar, algo que puede lastimar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar lavando nuestras ropas, porque a diario nos podemos equivocar, a diario podemos hacer algo incorrecto. Entonces dice, los que lavan sus ropas, los que están ahora sí que lavando su manera de actuar y están cambiando, porque de nada sirve que laves tu ropa y ya está blanca, resplandecida, ahora sí que bien blanca, limpia, y otra vez, como dice, la puerca se vuelve a echar al lodo. Es decir, seguimos con los malos comportamientos. No se trata de eso. De lo que se trata es que nosotros hagamos un compromiso de mantener nuestra conciencia limpia, como dice Primera de Pedro, de mantener una conciencia limpia. ¿Y qué es lo que ensucia nuestra conciencia? Pues las malas acciones, el hablar cosas fuera de lugar, el lastimar con las palabras. Es decir, como dice el Salmo 109, que no olvidemos hacer el bien y hablar el bien. Dice, porque te has olvidado de hacer el bien y has maldecido o te has enfocado a estar maldiciendo, significa que no estás hablando palabras que bendicen, sino que humillan, que destruyen y que no edifican. Entonces la maldición caerá sobre tu vida, el Salmo 109, del 11 al 20. Entonces yo creo que son cosas interesantes que tú y yo tenemos que ver, que debemos reflexionar en esta parte del capítulo 19, cuando se da la promesa de que si ustedes van a hacer un pacto conmigo, van a ser mi pueblo escogido, van a ser mi reino. Entonces todo reino tiene un rey. Desde ahí se empieza a pensar que va a haber un reino con un rey, y un rey que va a permanecer por siempre, como dice en las bendiciones que Jacob dio a sus hijos sobre Judá. Entonces desde ahí viene ese pensamiento mesiánico de un reino, de un rey que se ha pasado por generaciones, que hasta el día de hoy nuestros benditos hermanos de Israel están esperando al Mesías que venga por primera vez, y nosotros que hemos creído ya en Yeshua, que es el enviado del Eterno, que es el Mesías prometido, y que Él cumple todas las profecías que están en el antiguo pacto. Nuestro bendito Mesías las cumple al pie de la letra perfectamente. O sea que no nos queda duda que Yeshua
es el Hijo de Elohim, Yeshua es el Mesías enviado para reinar en esta tierra. ¿Sí? Bien, ahora, ahí cuando habla 2 días, entonces está hablando de una preparación y no quiero detenerme porque les voy a conectar con esa enseñanza, la voy a buscar en YouTube para que ustedes la puedan, incluso las que tienen diapositivas en el Blogger, para ponérselas aquí abajo y ustedes puedan recordar esa enseñanza, la puedan estudiar, la puedan verificar. Ahora, eso es en el capítulo 19, entonces dice, prepárense para recibir la Torá. Entonces, si eso sucedió, fueron 2 días, dice, y en el tercer día regresaré. Ahora sí que en el tercer día descenderé. Yo quiero que ustedes vean que nuestro Mashiach vino en el 4.º milenio. Y si estamos hablando, prepárense 2 días, que en el tercer día regresaré. Entonces 4 más 2 son 6. Estamos hablando de 6.000 años, que es el fin de la era humana, por decir así, del caos humano. Vamos a llamar eso, del caos humano. Son 6.000 años. Y luego viene el reposo, que es el milenio del Mashiach, que es cuando él va a descender, va a ser coronado en esta tierra y va a reinar y al final va a entregar el reino al Eterno, al Padre. Entonces, decíamos que una ocasión, decía yo ¿cómo se dice? Desde el principio, en Génesis 1.1 viene la 6 Aleph, ¿sí? El Aleph normal vale 1, pero el Aleph Sofit vale 1000. Es decir, después cuando empiezan las letras valer 100, 200, 400, 500, 800, 900 y vuelve a caer en la letra Aleph, Sofit, entonces esa vale 1000. Entonces estamos hablando que el caos de toda la generación humana va a durar 6.000 años. Y ustedes se cuenta, ahorita en este año 2019 estamos en un tiempo que estamos viendo situaciones que pues tienen que suceder, tienen que pasar. Acabamos de tener el día 20 una luna de sangre, un eclipse, y algunos me preguntaron que bíblicamente, ¿qué dice? Miren, yo le voy a decir mi punto de vista personal, y yo lo que veo, que simple, para mí es una señal del cielo, es una señal, que la Escritura habla que va a haber señales, es una señal más, pero científicamente cuando hay un eclipse de este tipo, que no son comunes, entonces todo esto, esta manera de eclipse que hay, afecta a la Tierra. Entonces el mar empieza a tener ciertos movimientos por ese eclipse, movimientos fuertes, y imagínate esas masas de agua moviéndose y las placas de la Tierra empiezan a acomodarse. Entonces la prueba está que aquí en México tenemos un volcán que le llamamos el Popo, ¿sí? El Popocatépetl, que está nada más echando fumarola, y apenas después del eclipse empezó a echar lava. Y pues estaba la población en el grado amarillo, significa ya un paso más al rojo, que significa huyan, porque el asunto, si no huyen, se mueren. Entonces vemos cómo empezaron a acomodarse ahí las placas, de algún hueco ahí salió la lava. Entonces yo lo que te puedo decir, no es de que yo sea un profeta, no, yo te estoy hablando de manera natural, científica, es que estas señales que el cielo vemos, que la Escritura habla de señales, bueno, afectan, científicamente hablando, afectan a la Tierra y empiezan a ver acomodarse las placas. ¿Qué es lo que va a generar? Temblores, ¿sí? No necesariamente de un día después. Ha habido casos que hay eclipses y que los temblores van hasta 2-3 meses después, porque se van acomodando hasta que pum, y cuando se acomodan, hablando en el mar, pues eso genera lo que son tsunamis. Entonces, pues las escrituras de alguna manera se están cumpliendo. Vemos guerras, rumores de guerra, por lo que está sucediendo en Venezuela, que no reconocen a Maduro, que reconocen al otro señor, no recuerdo el nombre, y que según la Constitución pues sí puede tomar lugar, en fin, y unos están, China y Rusia, con Maduro, y muchos países, incluyendo Estados Unidos, están con el otro presidente interino. Entonces, pues eso puede generar, pues oyen como rumores de guerra, de inestabilidad, de países fuertes. En fin, todo eso está escrito, son principios de dolores. Entonces, mis amados, cuando nosotros estamos viendo las señales en los cielos, significa que nuestro Mashiach está cerca, está muy cerca su regreso,
Y pues también pues la cizaña se va a empezar a recoger. Y la cizaña estamos hablando de gente impía que realmente no quiere tener pacto con el Eterno, que quiere mantenerse delinquiendo, haciendo lo malo. Entonces pues la cizaña va a ser quitada. Y nosotros lo vamos a estar viendo. Ahorita aquí en México hubo lamentablemente los que roban el combustible, guachicoleros se le llama. Se dice que hubo cerca de 800 personas ahí cerca de robando y era un movimiento de gente y que hasta el día de hoy que estoy platicando esta enseñanza de enero, estamos casi hablando de más de 100 personas que han fallecido legalmente, que ya está comprobado, pero la verdad es que no son 100, son más, porque se dice, según la gente que estaba ahí, gente que vive ahí y que vio todo eso, que eran más de 800 personas que andaban ahí alrededor. Entonces, pues bueno, ¿qué está pasando? Pues gente que lamentablemente, pues que está haciendo lo malo, pues perdió la vida. Entonces, pues la gente que no hizo lo malo, ¿qué significa? Que no fueron a robar, pues no perdieron la vida, están vivos hasta el día de hoy. Con esto no estoy como juez, al contrario, quiero decir a todas las familias que perdieron un ser querido, porque no estamos para ser jueces, para juzgar lo que hicieron. El único que juzga es el Eterno, ¿sí? Y Él es el único, nosotros no. Pero estoy diciendo las consecuencias de actuar de mal manera. Pero yo sí quiero decirles a las familias que lamentablemente perdieron un ser querido en esto que sucedió aquí en enero 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, México, que nuestro Padre Eterno les dé fortaleza y les dé consolación, ¿sí? Y que también esto sirva para reflexionar y acercarnos más al Eterno por medio del Mesías Yeshua, hacer pacto con Él y caminar en justicia. Yo les deseo lo mejor a todas esas familias que lamentablemente perdieron un ser querido. De veras se los digo con todo mi corazón, que nuestro Padre les dé consuelo y les dé fortaleza, porque es un ser querido. Y no vamos a juzgar si eran malos o buenos, simplemente perdieron la vida y les pido a nuestro Padre que les dé consuelo y fortaleza. Bien, entonces regresamos al punto. Son 2 milenios, son 2 días, 6000, y luego viene el tercero que es el milenio 7, que por cierto aquí hay muchas posturas. Miren, el calendario de Gilel, el calendario civil que se lleva, algunos decían que son 220 años de desfase, otros rabinos dicen que son 210 porque cuando se hizo el calendario no se tomó en cuenta o se hizo a un lado el tiempo que estuvo Israel en el exilio en Egipto. 210 años. Significa que al calendario actual, 5779, hay que agregarle 210 años. Y esto nos va a dar prácticamente en el 9000, 5000, ¿qué? 5779 más 210, caeríamos en el 89. Entonces estamos hablando que faltan de 11 años para que termine la era humana de caos, ¿sí? O sea, si ustedes se dan cuenta, hay un caos en esta tierra y los seres humanos están en un caos. Y luego, científicamente, ahí en mi muro que tengo en Facebook, quizás a veces ya no hay lugar para que entres en mi muro personal, me puedes encontrar por mi correo ernestoard@gmail.com. ernestoard@gmail.com es mi Facebook personal. Y ahí puse que científicamente dicen que la Tierra está pues bastante mal, la estamos agotando, la estamos destruyendo con tanta contaminación, con tantas cosas, y que 2030, ellos están hablando que el 2030 es como un tope, porque puede ya entrar en un caos total la Tierra por pues todo lo que está pasando. Entonces, tiene relación con lo que dicen los rabinos de 210 años más 5779, están más o menos en el mismo tiempo. Y luego, pues también otras personas estudiosas, teólogos, también están hablando, acaban de decir que también son de 10 a 11 años para que esto, en la era de los 6000 años, la era del caos humano, termine y comience
el milenio del Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el regreso del Mashiach está muy cerca. ¿Qué año? No lo sabemos en qué año, ¿sí? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que las señales se están dando, las señales en los cielos, las señales en la tierra, temblores, hambres, enfermedades, rumores de guerra, todos esos síntomas de dolores de parto están sucediendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar lavando nuestras ropas, preparándonos, porque en el tercer día va a descender nuestro Mashiach Yeshua y va a volver a entregar la Torah. Así como sucedió en Éxodo 19, que se preparó el pueblo para entregar la Torah y el pueblo la recibió. Ahora cuando venga el Mashiach, al tercer día, vas a ver esa enseñanza, doy otros versículos proféticos. También descenderá el Mashiach y como dice Jeremías 31, que va a poner la Torah en nuestro corazón, que ya no la va a entregar en tablas, como fue en aquel tiempo en el Sinaí, sino que ahora la va a poner en nuestro corazón. Aleluya. Entonces va a estar acá. Entonces va a ser la entrega de la Torah y la vamos a recibir el pueblo que hemos creído en él y que hemos sido injertados, hablando de los gentiles, que hemos sido injertados, dejamos de ser gentiles y ahora somos parte del pueblo de Israel, un solo pueblo, un solo Elohim, un solo intermediario, un solo Señor, que es Yeshua como el Señor de toda esta tierra, como el amo. Señor significa amo. Un solo Mashiach, un solo intercesor, intermediario, un solo rey en esta tierra, porque el rey del universo siempre será Yud-Heh-Vav-Heh, Yahweh. Bien, entonces pues vemos los mandamientos en el capítulo 20, ya cuando el Padre entregó la Torah a través del profeta Moshe, pues vemos que la base de los mandamientos empieza con una frase y dice, yo soy Yahweh, tu Elohim. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Esa es la base de la entrega de los mandamientos. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Y pues bueno, dice, no tengas otros dioses ante mí. Pues ya ven que en aquellos tiempos adoraban diferentes, el dios de la tormenta, el dios de la... por ejemplo, los hititas, que es una cultura antigua, ellos adoraban al dios de la tormenta y a la diosa Sol. O sea, aquí era al revés, no es el dios Sol, sino la diosa Sol. Entonces era uno de los dioses principales de los hititas. Entonces en aquellos tiempos pues había diferentes dioses en esas culturas antiguas. Dice, no tengas otros dioses ante mí. Número 2, dice, no hagas culturas ni imágenes. O sea, no vamos a hacer que la cultura de Moshe y lo vamos a adorar, o la cultura de un animal y lo vamos a adorar. Dice, no hagas ninguna cultura, ninguna figura. Y luego dice número 3, no tomes el nombre del Eterno, tu Elohim, en vano. Es decir, el nombre de nuestro Eterno es un nombre bendito y no es para estarlo diciendo por decirlo, por cualquier cosa, ¿sí? Porque es un nombre bendito. Entonces dice, no digas, no tomes el nombre del Eterno, tu Elohim, en vano. No lo digas por cualquier cosa, ¿sí? Porque es bendito su nombre. Pero tampoco dice que no lo digamos. Esa es otra cosa. Aunque hay una diferencia de que unos dicen que es Jehová, otros dicen que es Jehová, otros dicen que es Hashem, otros le dicen Yud-Heh-Vav-Heh, otros le dicen Adonai Elohim, otros le dicen Eterno, otros le dicen Yahweh. En fin, o sea, no vamos a entrar en discusión en eso. De acuerdo a la revelación que el Eterno te ha dado a ti, así pronúncialo tú. Si tú vas a ver, yo digo Eterno, yo digo Yahweh, ¿okay? Yud-Heh-Vav-Heh, Adonai Elohim, lo voy diciendo de diferentes maneras, ¿sí? Pero cuando quiero mencionar su nombre por algo, convicción, digo Yahweh, ¿ok? Pero esa es mi convicción personal y pues de acuerdo a la revelación que he recibido, así lo creo y así lo digo, ¿ok? Tú dilo conforme a la revelación que Dios te ha dado a ti, ¿ok? Y pues también viene el número 4, guardar el Shabbat, que es importante, es un mandamiento, es el cuarto, pero también nos habla que es una señal. Ahorita vamos a hablar de eso. Luego dice 5, honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida sobre la tierra que el Eterno te entrega.
Entonces debemos honrar a nuestros padres hasta que ellos cierren sus ojos y partan de esta vida. Entonces tenemos que honrarlos a ellos. Es importante. Número 6, no asesines. Y pues a veces pensamos que asesinar es quitarle la vida a alguien, pum, en aquellos tiempos con la espada, cortarle la cabeza, matarlo, pum. Pero también cuando estamos hablando de no asesinar, dice, no avergonzar al prójimo en público, dice, déjame poner en mis lentes porque no, a veces mis letras no les entiendo, que escribí en lenguas o qué. Dice aquí, avergonzar al prójimo en público. Entonces, también eso cae bajo esta prohibición. O sea, cuando dice no asesines a una persona, también en el pensamiento hebreo nos está mostrando de no avergoncemos en público a tu prójimo. Y a veces eso es un error que se comete. Y quizás tú y yo lo hemos cometido. Podemos avergonzar a alguien en público. A veces está en un chat de WhatsApp de alguien que empiezas a hablar y escribir y a decir cosas de alguien. Yo creo que debes de ser valiente y hablarlo de frente con esa persona. Directamente, y no escribas nada ahí para avergonzarlo. Porque a veces las personas hacen eso. Yo me he dado cuenta que hacen eso. Y me lo han hecho. ¿Sí? Me lo acaban de hacer. Entonces yo creo que también a veces se comete ese error de avergonzar a las personas en público. Aunque sea en un chat de WhatsApp, puedes avergonzar a alguien. Y estás quebrantando la Torah. ¿Sí? No asesinar. No avergonzar al prójimo en público. Si tienes algo, habla con esa persona. Directamente. A solas. Y si esa persona no entiende, pues entonces como lo vemos en los evangelios, pues ya buscarás uno o dos testigos. Y si tampoco entiende, pues ya llega al punto de hacerlo en público. Pero hay un proceso. Y a veces las personas se brincan el punto y avergüenzan a las personas en público. No llevan el proceso. Pero esto también puede entrar que a veces los padres asesinan a sus hijos. O sea, hablando en este contexto, ¿qué significa? Que los padres a veces avergüenzan a sus hijos en público. Eso es quebrantar la Torah en cuanto a el punto de asesinar, porque eso también se entiende. Estás asesinando a esa persona, la estás humillando, no le estás haciendo el bien, la estás humillando, le estás aplastando en público. Entonces tengamos cuidado, mis queridos, porque tanto podemos asesinar a los hijos, podemos asesinar en este contexto, podemos asesinar a nuestro cónyuge, a compañeros de trabajo, en fin. Tengamos cuidado porque esto es un hilito que es fácil caer. ¿Sí? Entonces recuerda esto, si tú tienes algo con alguien, habla a solas primero con esa persona, pero no lo avergüences delante de la gente, por favor. ¿Sí? Yo he pasado por eso. Me he equivocado también, me he equivocado y he aprendido. Y cuando estuve estudiando esto y me di cuenta que también el asesinar tiene que ver con avergonzar a tu prójimo porque le estás haciendo daño, digo, wow, yo creo que todos en algún momento nos hemos equivocado y hemos hecho daño. El siguiente, que es el 7, no cometas adulterio, bueno, pues ya lo sabemos, o sea, no tengamos otra, hablando de los casados, los que estamos casados, no tengamos otra mujer, hablando de los hombres, las mujeres otro hombre, o sea, tener una relación fuera del matrimonio, una relación de amorío, de amantes, de relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque eso es un adulterio. Y nuestro bendito Mesías también lo dijo, que a veces las personas quizás no se acuestan con la persona y a tener relaciones sexuales, pero en el momento que ven a una mujer, hablando del hombre, que es donde el hombre batalla más con los ojos, batallamos más aquí en esta parte, ve a una mujer y la desea, la codicia y se imagina que está con ella, dice ya está adulterando. Es adulterio. Entonces, pues queridos, yo creo que debemos tomar en cuenta este mandamiento y también lo que dice nuestro bendito Mesías. Luego 8, no robes, o también en el contexto, en el pensamiento hebreo, dice no raptes, no raptar, secuestrar. Y bueno, pues secuestrar nosotros entendemos cuando alguien agarra a una persona y la mete y la esconde y la está extorsionando, raptar
secuestrar, robar. Número 9 dice, no atestigües en falso, en perjuicio de tu semejante. A veces las personas empiezan a hablar falsamente en contra de otra, pero están hablando mentiras. Entonces, miren, mis queridos, si esa persona está hablando, está haciendo el mal con su boca, está quebrantando la Torah. ¿Ok? Entonces dice aquí, no atestigües, no seas un testigo falso. Sí, dijo eso, sí, lo dijo. Y no es cierto, o sea, y tú sabes que no es cierto, pero tú estás dando ese testimonio de que sí es cierto. Entonces dice el Padre, aguas con eso, no seas un falso testigo en contra de otra persona. Y luego terminan al número 10 con no codiciar. Y la codicia dice, no codices la casa de tu prójimo, su mujer, sus sirvientes, sus animales, nada que le pertenezca a tu prójimo lo codicies. Entonces aquí viene el punto de la codicia. Y yo creo que estos 10 palabras, los 10 mandamientos, que son parte de la vida diaria, que son la ketubá o el contrato matrimonial entre el Eterno y el pueblo de Israel. Son 10 puntos que debemos considerar, ¿sí? Y dice en la carta de la epístola de Juan, que capítulo 5 dice que los mandamientos no son difíciles de obedecer. Aunque algunos dicen, es que es difícil, y si quebrantas uno, quebrantas todos. Sí, pero pues hay que simplemente quebrantar la Torah necesita nada más un mandamiento, no necesitas quebrantar todos los mandamientos. Con uno que quebrantes, ya quebrantaste la Torah. ¿Ok? Entonces hay que entenderlo de manera sencilla, porque a veces como que se encierran en eso de, es que nadie puede. No, ¿cómo de que no? Si el Padre dijo, que también en la Torah dijo que no son difíciles de obedecer, y si el Padre lo dice, así es. ¿Por qué voy a juzgar al Padre? ¿Por qué le voy a decir que no es cierto lo que Él dice? ¿Ok? Entonces, ahorita con respecto al Shabbat, a veces que vamos a tocar ese tema, a veces la gente piensa que el Shabbat ya pasó, pero ¿cómo vamos a decir eso si el Padre estableció que los mandamientos son eternos? ¿Ok? Pero bueno, ahorita lo vamos a hablar. Los mandamientos abren un canal de conexión con el Eterno. Si nosotros tomamos los mandamientos, esto va a abrir un canal de conexión con el Rey del Universo, por medio de nuestro Mesías, Yeshua. Abre ese canal de conexión. Entonces, si nosotros abrazamos la Torah y abrazamos para comenzar los 10 mandamientos, y estos 10 mandamientos nos están hablando que hay un solo Elohim, que hay un solo Rey del Universo, que no hay nadie más, entonces eso nos va a conectar con el Rey del Universo por medio del Mesías Yeshua. O sea, eso no lo olvidemos. El Eterno ya entregó la Torah. Ahora nos toca a nosotros recibirla. Y ese es el punto. O sea, ya la Torah se entregó, pero ahora nosotros en este tiempo que estamos viviendo, nos toca recibirla. Cuando nosotros, vamos a hablar del Shabbat, cuando nosotros guardamos el Shabbat, damos testimonio, estamos dando testimonio que Yahweh creó el universo de la nada. Cada vez que guardamos el Shabbat estamos diciendo, el Eterno creó todo este universo, todas las galaxias, hasta al infinito y más allá. Él lo creó de la nada. Entonces, cuando nosotros guardamos el Shabbat, como hoy lo estamos haciendo, estamos diciendo con esa actitud, con esos hechos, que el Eterno de la nada hizo todo el universo. De la nada hizo esta tierra. De la nada nos creó a nosotros. Entonces, yo creo que es importante que veamos el Shabbat. El Shabbat es el inicio para elevarnos a otro nivel de adoración al Rey del Universo, a nuestro Padre Eterno. Si nosotros decimos que queremos ser adoradores, verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, como lo dijo nuestro Mashiach, se lo estaba diciendo a la samaritana, entonces nuestro Mashiach le estaba enseñando. Dice que el Eterno está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si tú quieres ser un verdadero adorador, o si te dices que eres un verdadero adorador, debes comenzar con el Shabbat. Si tú no guardas el Shabbat, entonces tu adoración está
dudosa. Porque si hay verdaderos adoradores, significa que también hay falsos adoradores. Ojo. Entonces, el Shabbat es el inicio. Es el inicio para elevarnos a otro nivel de adoración al Rey del universo. Entonces, la verdadera adoración comienza en el Shabbat. Ahí comienza. Entonces, cuando nosotros preparamos todo para la cena del Shabbat, quiero decirte, mis amados, que estamos preparando todo para adorar al Rey. ¡Ay, qué hermoso! Para adorar al Rey. Pero esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por nuestro bendito Mesías, Yeshua. Yeshua. Aleluya. Amo a mi Mesías. Creo en Él con todo mi corazón. Si no hubiera sido por Él, no hubiéramos entrado en comunión con nuestro Padre. El inicio de la adoración, de la verdadera adoración, es en el Shabbat. Así es, el Shabbat. Guardarlo es un mandamiento. Y pues nosotros vemos en las Escrituras, Éxodo 20:20, Éxodo 31, 12 al 18, lo repito, Éxodo 20:20, digo, Ezequiel, discúlpenme, me equivoqué, Ezequiel 20:20, pero también Éxodo 20 habla del Shabbat, y Éxodo 31, 12 al 18 dice que el Shabbat es una señal de pacto. Todos los pactos tienen una señal. Y por ejemplo, la señal de un pacto matrimonial, señal, es la relación sexual. Esa es una señal del pacto matrimonial. La señal que hizo nuestro Eterno con Noé fue el arco iris. La señal del pacto que hizo con nuestro padre Abraham, pues es la circuncisión o el Brit Milá. Entonces, cuando el Eterno hizo un pacto con el pueblo bendito de Israel, hizo un pacto de entregarles la Torá y el pueblo de Israel recibió la Torá. ¿Cuál es la señal? El Shabbat. Y si nosotros fuimos injertados a Israel, entonces también vamos a recibir la Torá como el pueblo de Israel y vamos a obedecer los mandamientos. ¿Y cuál es la señal que pertenezco al pueblo de Israel, que soy parte de Israel porque fui injertado por medio de bendito Mesías Yeshua y que ahora estoy en pacto con Yahweh? ¿Cuál es la señal? El Shabbat. El Shabbat. El Shabbat es el inicio de una verdadera adoración. Entonces, vemos ahí, dice, el Shabbat es para Israel. Si hemos sido injertados, entonces debemos honrar a nuestro Rey. Luego vemos en Marcos, que es el evangelio más, de hecho, el orden cronológico de los evangelios, de acuerdo a los historiadores y los filólogos, se dice que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y Marcos nos da la pauta. De ahí dicen, de acuerdo al análisis literario de Mateo y Lucas, dicen que ellos tomaron de Marcos, que fue el primero que apareció, de los evangelistas que escribieron, y Marcos, de ahí Mateo y Lucas tomaron muchas cosas de Marcos para hacer sus escritos al inicio. Entonces Marcos dice, capítulo 2, versículo 23 al 28, que el Shabbat es el día eterno para adorar. Bueno, pero ahí más que nada que quiero resaltar, dice, hablando nuestro bendito Mesías, dijo, yo soy el amo del Shabbat, yo soy el Señor del Shabbat. Ahora, ¿qué hizo él? Lucas 4:16 nos muestra que Yeshua, por costumbre, se reunía en Shabbat. ¿Por qué? Porque él practicó el judaísmo bíblico. ¿Cuál es el judaísmo bíblico? Todo lo que viene en la Torá y en los profetas. Ese es el judaísmo bíblico. El judaísmo que nació en el monte Sinaí. Ahí nació ese judaísmo bíblico. El judaísmo ortodoxo, ¿qué es? Que toman la Torá y los profetas más lo que son el Talmud, donde viene historia, pero más que nada todos los dichos y las takanot o reglamentos rabínicos. Eso se llama el judaísmo ortodoxo. ¿Okay? Yeshua practicó un judaísmo bíblico de lo que venía en las escrituras. Entonces, por eso se reunía todos los sábados, todos los shabbats, porque todos los israelitas
El día de acuerdo a la Torá, el día de nuestro Padre es el Shabbat, que empieza el viernes en la noche, porque el día bíblico comienza, por decir, el viernes en la noche, cuando oscurece, empieza el Shabbat, de acuerdo a lo que dice Génesis 1, y fue el día y la noche, y todo comenzó en la tarde, en el ocaso, cuando el sol ya se escondió, empieza el nuevo día. Entonces, si ese es el Señor del Shabbat, y Él guardó el Shabbat, entonces, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si somos seguidores del bendito Mesías, si somos sus discípulos, entonces tenemos que hacer lo que hace nuestro Maestro. Y nuestro bendito Maestro, Yeshua, Él guardó el Shabbat. Y aunque Él dijo, yo soy el Señor del Shabbat, porque a veces algunos amigos cristianos me dicen, pero es que Jesús era el Señor del Shabbat. Digo, sí, Él lo dijo. Según está escrito en sus dichos, pues Él dijo que Él es el Señor. ¿Pero qué significa? Él es el amo. Y como es el amo, Él lo practicó y dándonos ejemplo. Él lo guardó. Y si nos dio ejemplo, si somos sus seguidores, significa que vamos a seguir sus pasos, vamos a seguir su manera de vivir, ¿sí? Entonces yo creo que esto es relevante, mis queridos. Y bueno, termino con el Shabbat. Si realmente eres un seguidor de Yeshua o Jesús, como tú le llames, si realmente lo eres, guarda el Shabbat, porque Él lo hizo. Y en ningún momento, jamás dijo Yeshua que ya no lo guardáramos. Jamás. No hay ni un versículo, ¿sí? No hay ningún versículo que diga eso. Todos los discípulos en el primer siglo guardaron el Shabbat. Todos. Todo empezó a cambiar después del segundo siglo y bueno, ya estaremos enseñando un poquito de historia de cómo ha sido el crecimiento de los creyentes en el Mesías y en qué momento se rompió y dejaron la Torá. Pero bueno, no es el caso ahorita porque tenemos que avanzar, me queda poco tiempo. Ahora en este punto vamos a ver el punto número 2. Normalmente toco 1 o 2 puntos en cada parashá. Vamos a hablar qué tipo de corazón tenemos. ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿Qué tipo de corazón tienes, mi hermano o mi hermana? Vamos a pensar en eso, porque yo creo que es importante que lo veamos, el tipo de corazón que hay en nuestra vida. Bien, ahora, dice Éxodo 20:20, algo que me llamó la atención. Quiero que veas esto. Y lo vamos a conectar con Isaías en la Haftarah o Haftarot de Isaías capítulo 6 del 8 al 10. Dice, entonces dijo Moshe, no tengan miedo, porque Elohim vino para ponerlos a prueba a fin de que su reverencia, ahí voy a ponerme mis lentes, de que su reverencia permanezca delante de ustedes y para que no pequen. Ahora vamos a verlo. En la Biblia hebrea no cae en el versículo 20, cae en el versículo 17, es el mismo en la Biblia hebrea. Y dice, entonces dijo Moshe al pueblo, no teman, porque para elevarlos se reveló Elohim, y para que esté su temor sobre sus rostros, para que no pequen. En otras traducciones, la palabra elevarlos significa para ponerlos a prueba, como normalmente dice la Peshita, NBI, o las otras Biblias tradicionales que conocemos, ¿sí? Para ponerlos a prueba, la palabra elevarlos. Pero también en otras versiones dice para advertirles. Entonces yo lo que pude ver aquí y pude observar, dice, hay un proceso que es el que vamos a estar viendo ahorita. Y vamos a ver qué hay en nuestro corazón. Es un proceso. Es un proceso que nuestro Padre nos va a llevar y siempre va a estar viendo nuestro corazón. A nuestro Padre le interesa nuestro corazón. Y vemos un proceso. Dice, Elohim revela su palabra. Y yo creo que eso es importante. Te la va a revelar si la estudias. No nada más leyendo, tienes que estudiar. Entonces Él te va a revelar su palabra. Viene una revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es, por decir algo, que voy a sacar un pañuelo que tengo acá.
Y vamos a pensar que esta es la palabra, aquí está mi Biblia, y este es un pañuelo, y está tapado. O sea, lo lees, pero pues no captas, no ves la parte espiritual, la riqueza que está escondida ahí. Y la revelación es que se quita, o sea, el Padre quita lo que está tapando la revelación, y es cuando ¡ping! Así como dice, ¡ah! Ya le entendí. Entonces, la revelación es cuando nosotros entendemos, comprendemos lo que estamos leyendo. ¿Ok? Entonces viene revelación, o sea, viene primero la información. La información la vas a obtener leyendo, estudiando, vas a obtener información. Pero el Padre va a quitar ese velo, va a quitar lo que está cubriendo la riqueza y entonces te lo va a revelar. Y una vez que te lo revela y dices, ya entendí, oh sí, ya entendí. Entonces viene la tercera parte. Ahora lo tienes que ejecutar, lo tienes que practicar. Y cuando practicamos la revelación, nosotros nos convertimos en sabios. Porque el sabio es el ejecutor de los mandamientos, es el ejecutor de la palabra, ¿sí? Entonces necesitamos la revelación. Pero algo que yo pude ver en esta parte de Éxodo es Elohim nos va a revelar su palabra, su Torah, sus mandamientos, sus riquezas. ¿Cuál es el segundo paso? Dice ahí, de acuerdo a lo que estamos leyendo ahorita, vamos a ser probados. ¿Para qué nos va a probar? Acuérdense, elevarnos. O sea, el Padre no quiere que estemos a nivel de piso, mordiendo el polvo. El Padre quiere llevarnos a otros niveles de altura. ¿Ok? Eso significa tu perspectiva de cómo vas a ver las cosas. El Padre quiere que volemos como las águilas, que estemos a otra altura. Entonces, para elevarnos a otra altura, de acuerdo a lo que estamos leyendo en las Escrituras, dice, para elevarnos, dice la Escritura hebrea, no temas porque para elevarlos se reveló Elohim. Es decir, la revelación, de acuerdo a lo que estoy leyendo en la Biblia hebrea, Éxodo 20:17, que está en las Biblias tradicionales, Éxodo 20:20, el Padre nos revela su palabra para elevarnos, pero la contraparte o el contexto también significa que para podernos elevar, nos va a probar. Entonces, no nada más es, ¡pum! Ahí está la revelación. ¡Ah, ya le entendí! ¡Qué padre! Ajá, sí, está muy bien. Pero ahora viene para elevarnos, tenemos que ser probados. Nuestro Padre nos va a probar de acuerdo a la revelación que nos va dando. No nos va a probar con algo que no nos ha revelado todavía. Dice las Escrituras, los Salmos, que Él nos instruye para el tiempo de la prueba. Entonces, nosotros recibimos esa revelación, esa instrucción, nos va a instruir para el tiempo de la prueba, y dice el Salmo, para que estemos tranquilos en el tiempo de la prueba. Si nosotros ya tenemos la revelación, ahora el Padre quiere que obedezcamos. ¿Y qué nos está mostrando este Salmo? Que cuando nos instruye para que estemos tranquilos en la prueba, significa que la obediencia produce tranquilidad. La obediencia produce tranquilidad. Entonces, ahora vamos a conectar todo lo que estamos leyendo en la Biblia hebrea, Éxodo 20:17 o Éxodo 20:20 en la tradicional. Nos revela su palabra el Eterno, nos prueba. ¿Para qué nos va a probar? Para elevarnos. Y número 3, está esperando la obediencia. ¿Sí? Nos prueba. Número 3, nosotros respondemos a la prueba con obediencia. ¿Cómo respondes a la prueba? Tenemos que responder con la obediencia. ¿Cómo respondes? Entonces, número 4, cuando nosotros obedecemos, somos elevados a otro nivel espiritual, a otro nivel de sensibilidad, a otro nivel de fe y de revelación. Por eso, a mí me llamó la atención esta parte. Nuestro Padre va a probar nuestro corazón, porque no es porque nos quiera avergonzar, no, nuestro Padre jamás va a buscar hacer algo para avergonzarnos. Nuestro Padre jamás va a buscar la manera de ponernos en vergüenza, jamás, y menos en público. Al menos que nosotros estemos necios en un pecado, llegará el momento que nosotros
la persona más bien va a cosechar las consecuencias de su pecado, y muchas veces queda en vergüenza a nivel público, pero no porque el padre lo haya avergonzado, sino que esta persona, por sus mismas acciones, queda en vergüenza. ¿Okay? Pero el padre no va a buscar aplastarte así. No, nuestro padre nos ama, pero llega el momento que hay juicio. ¿Ok? Entonces no malinterpretemos. Entonces las pruebas que el Padre nos pone no es para avergonzarnos. Las pruebas nos pone nuestro Padre para elevarnos a otro nivel espiritual, de sensibilidad, de revelación, de fe. ¿Sí? Nos quiere llevar a ese nivel y Él está esperando de nosotros obediencia. Pero eso va a depender del corazón. ¿Ok? Porque la revelación es porque nos da su palabra, la revelación es que nos está dando su palabra. ¿Y qué voy a hacer con esa palabra? La voy a abrazar con la obediencia. ¿Ok? La persona puede desechar la palabra con la desobediencia, pero yo quiero abrazarla con la obediencia. Entonces, abrazo la palabra que me ha revelado con la obediencia, entonces paso la prueba y nuestro Padre nos está llevando a otro nivel de altura espiritual. ¿Okay? Y yo te aseguro que va a haber versículos, va a haber partes de las Escrituras que hace muchos años no lo comprendías, pero ahora que eres una persona que obedeces los mandamientos y que estás a otro nivel espiritual, ahora comprendes y vuelves a pasar por esa parte de la Escritura que hace años no entendías y ahora dices, wow, ahora lo comprendo, está muy claro. Wow, sí, esto está impresionante. Ok, lo que pasa es que tu obediencia a la revelación que has ido recibiendo, el Padre te ha llevado a otro nivel espiritual y ahora comprendes más las Escrituras. Significa que estás en otro nivel de revelación. Entonces, a lo que voy es esto, nuestro Padre nos va a estar probando. Entonces, por ejemplo, Deuteronomio 8, del 1 al 3, dice que Israel fue probado en el desierto para ver qué había en su corazón. Deuteronomio 8, del 1 al 3. Probó al pueblo de Israel, ¿qué hay en tu corazón? Y empezó a probarlos. Y lamentablemente hubo algunos que no obedecieron los mandamientos. Luego vemos en Isaías 8 al 10, capítulo 6, 8 al 10, habla de un corazón insensible, que está hablando de soberbia, de orgullo. Dice, es un corazón desobediente. Y ese corazón desobediente pues no abraza la Torá, no abraza los mandamientos. Dice, el Eterno, nuestro Padre, ya entregó la Torá. Ahora nos toca a nosotros recibirla, pero tenemos que recibirla con un corazón humilde. El corazón orgulloso siempre va a poner sus propios argumentos. ¿Ok? No, que, hablando del Shabbat, que el Shabbat es Jesús para mí. Ajá, es para ti, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Ok? Y luego vemos un caso en Jueces 2:22 y en Jueces 3:4. Jueces 2:22 y Jueces 3:4 dice, el Eterno permite algunas cosas para ponernos a prueba, para ver si vamos a guardar sus mandamientos y para ver si vamos a ser fiel a su camino. Entonces nuestro Padre, ahí en Jueces 2:22 y 3, versículo 4, nuestro Padre va a permitir cosas para ver si vamos a andar en su camino. Hay un solo camino. La senda antigua, la Torá, sus mandamientos. Hay un solo camino. Entonces el Padre permite ciertas cosas para ver si vamos a obedecer sus mandamientos. Luego vemos un caso también que es Hechos capítulo 10. Hechos 10, cuando bajó el lienzo y mata y come y venían de todos los animales, puros e impuros. De acuerdo a lo que viene Levítico 11. Perros y camellos y de víboras y había de todos los animales, se mata y come. Y dice Pedro, pero ¿cómo me pides que mate y coma eso? Nunca he comido eso. Ahora, nunca había comido un animal impuro. Pero algo que tenemos que observar aquí es, ya habían pasado como 10 años después que el Mashiach había ascendido al Padre, habían pasado como 10 años. Y Pedro dijo, nunca he comido un animal impuro. Significa que después de la resurrección, los discípulos que eran israelitas
no comían cosas impuras. Algunos me dicen, es que después de la muerte de Yeshua y su resurrección ya podemos comer de todo. Pues es una mentira, porque ahí vemos claramente que Pedro no comió. Pero Pedro fue probado, así como dice Jueces 2:22, versículo 3:4. Pedro fue probado también para ver si se mantenía en la obediencia a los mandamientos. Y vemos en el versículo 14, dice, no había comido animales impuros en su vida. Entonces, cuando le dijo, mata y come. Pero algo que me llama la atención es cuando nuestro Mesías le responde, no llames común. Y esa palabra en el Strong es 2840, está hablando de profano, está hablando profano ceremonialmente hablando. O sea, está en relación con el Eterno, está en relación si pueden entrar al templo o no pueden entrar ceremonialmente. Por ejemplo, una mujer que está en su periodo menstrual no puede, cuando estaba el templo, hablando del templo en Jerusalén, no podía entrar al templo porque estaba en una impureza ceremonial, ¿ok? Impureza ceremonial, no podía entrar. Entonces cuando le dice el Mesías, no llames común, no llames impuro, no llames profano, lo que yo ya he limpiado, no estaba hablando de los animales. Porque si está hablando ceremonialmente y si se hubiera referido a los animales, significaría que el puerco ya fue limpiado y ahora ya lo podemos sacrificar en el templo. ¿Será cierto? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Sería una ofensa al Rey del Universo sacrificar un puerco en el templo en lugar de los animales que él autorizó que se pueden sacrificar. Entonces no estaba hablando de los animalitos, estaba hablando de seres humanos, porque solamente los seres humanos pueden tener una cuestión ceremonial en cuanto a poder entrar a la presencia de Elohim ceremonialmente hablando, porque el templo es lo que representa la casa del Padre. Entonces el Eterno dice aquí no había purificado ceremonialmente a los animales impuros, no se refería a eso. Y un ser humano sí puede ser limpiado para que esté apto ceremonialmente para entrar al templo. Por ejemplo, la mujer que tenía 12 años de flujo y que tocó el borde que está hablando de los tzitzi, fue limpiada, entonces ceremonialmente ya estaba limpia y ya podía entrar ahora sí al templo, porque ceremonialmente ya estaba limpia. Entonces Pedro fue probado, pero no cayó en la desobediencia. Pedro se mantuvo obedeciendo la Torá, de lo que la Torá había dicho, que no comas animales impuros, no profanes este cuerpo. Entonces, cuando le estaba diciendo al Mashiach, no llames común o profano lo que yo he limpiado, eso está en el versículo, capítulo 10, versículo 28. Entonces Pedro después cayó en cuenta, cuando fue a la casa de Cornelio, que no se estaba refiriendo a los animalitos que ya estaban puros para sacrificarlos en el templo. No, no se refería a eso. Se refería a seres humanos que ceremonialmente ya podían estar en una comunión con el Eterno, el Rey del Universo. ¿Y qué podemos ver? ¿Qué había en el corazón de este Pedro? En el corazón de Pedro había una frase: honrar al Rey del Universo. Y cuando nosotros obedecemos los mandamientos, honramos al Rey del Universo. Y cuando fue probado, mata y come animales impuros, entonces su corazón estaba una frase: honrar al Rey del Universo. Y comer un animal impuro no honra al Rey del Universo. No lo voy a hacer. ¿Cómo me pides eso? Y estamos viendo que en el corazón de Pedro estaba honrar al Rey del Universo. Las palabras de Elohim nunca van a ir en contra de su misma palabra para quebrantarse a sí mismo. Jamás el Elohim va a pedirnos que hagamos algo que vaya en contra de sus mandamientos, en contra de sus preceptos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Somos sensibles al Eterno, somos sensibles a su palabra. En nuestro corazón existe esa frase: honrar al Rey del Universo por sobre todas las cosas. ¿Tú quieres honrar al Rey del Universo? Pues eso debe de estar siempre en nuestro corazón. Mis queridos, seremos probados, pero ante la prueba, no olvidemos, yo quiero honrar al Rey del Universo. ¿Y cuál es la mejor manera de honrar al Rey del Universo? Obedeciendo sus mandamientos.
Ok, mis amados, pues gracias por acompañarme en esta reflexión. Ruego a mi Padre eterno que te dé más revelación cuando estés estudiando. Y bueno, te mando un fuerte abrazo. Que Yahweh te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia y sobre todo te dé shalom en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar. Que disfrutemos al máximo el Shabbat. Y recuerda, el Shabbat, celebrar el Shabbat es honrar al Rey del universo, es decir, que Él hizo de la nada todo el universo, es proclamarlo, y también el guardar el Shabbat y celebrar el Shabbat es el comienzo de la adoración en otro nivel espiritual, en otro nivel de adoración. Shabbat, Shalom. Nos vemos en la próxima parashá si el Padre lo permite. Nos vemos. Shabbat Shalom.